vamos a ver aspectos que tienen que ver con la educación. Por un lado está la primera ponencia, que va a ser impartida por el doctor Roberto Garduño Vera, y que se enfoca en la educación a distancia y bibliotecología en México y América Latina, elementos para una agenda de investigación. Y el programa de tutorías en la agenda de investigación institucional para la formación en ciencias de la información de la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño con la doctora Beatriz Rodríguez Sierra, que es la que nos va a presentar este proyecto. Bueno, pues bien, hablando de educación, podemos ver la importancia de ello. Hemos visto que varios autores a partir de la historia se han referido mucho a la parte de educación como una manera en que se ve reflejada la grandeza de un país por la educación. Y bueno, por la parte que tiene que ver con las tutorías, ya lo vamos a ver aquí con la doctora Beatriz, que el porvenir está en manos del maestro de la escuela y bueno, del tutor, ni qué mencionar que no, porque es el que nos apoya en todo momento. El doctor Roberto Garduño Vera es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid e investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y su área de investigación es la de educación en bibliotecología, específicamente educación a distancia. Le cedemos al doctor la palabra. Muchas gracias y buenas tardes. Qué bueno que se quedan, porque seguramente ustedes van a tener doble palomita. Bien. ¿Cómo se está proyectando el título que voy a abordar en esta charla con ustedes? Es relacionada con la educación a distancia, bibliotecología en México y América Latina. Elementos para una agenda de investigación. Esto de la agenda de investigación aprovechando el título específico de este coloquio. Bien, el contenido de esta participación está estructurado en los siguientes rubros, mismos que están desarrollados ya en la ponencia escrita. Por si necesitan en su momento consultar esto, ya está al lado el documento. Aquí solamente haré referencia a una serie de reflexiones relevantes. Bien, el contenido general es elementos generales sobre la educación a distancia en bibliotecología en los inicios del siglo XXI. Generalidades sobre la agenda de investigación y educación a distancia, la educación a distancia en México y en América Latina, fenómenos de estudio para una agenda de investigación. Respecto al primer rubro, elementos generables sobre la educación a distancia en los inicios del siglo XXI, podemos enfatizar que en un ambiente de escenarios virtuales, las funciones de los bibliotecarios y de las bibliotecas adquieren una nueva dimensión. El bibliotecario enriquece su perfil, las bibliotecas se enfrentan a la comunicación que integra los procesos de escribir, editar, publicar, desarrollar colecciones y organizarlas en bibliotecas digitales, repositorios, sistemas de metadatos y redes académicas. Se ha mencionado, con mucho acierto, que se advierte un mundo en donde las redes de teleproceso apoyan cualquier actividad humana y las escuelas virtuales serán el común denominador del sistema educativo en los primeros años del siglo XXI. Todo esto ya lo estamos percibiendo a través de la generación incluso de universidades de educación, específicamente de enseñanza a distancia
y enseñanza virtual. En este contexto del siglo XXI, se acentúa el uso de las plataformas virtuales, de la videoconferencia, del correo electrónico, de las bibliotecas digitales. Ahí está muy de manifiesto la investigación de la doctora Torres, repositorios de objetos de aprendizaje, sistemas de metadatos, redes sociales académicas, servicios de diseminación selectiva de la información basados en tecnologías de vanguardia, transferencia de documentos digitales de acceso abierto, interfaces dinámicas y documentos educativos digitales en la web. Los sujetos de la comunicación educativa a distancia relevantes en esta situación son naturalmente los tutores, que posteriormente nuestra colega nos dictará una conferencia al respecto, los cuales programan constantemente la mediación pedagógica entre el estudiante, el currículum y los contenidos educativos. El usuario a distancia requiere servicios de información relevantes disponibles 7 días, las 24 horas del día también. Respecto a las generalidades sobre la agenda de investigación y educación a distancia, solamente resaltaré, ya quité una serie de aspectos que hicieron muy bien o que acotaron muy bien tanto Salvador como la doctora Jane, y solamente mencionaré que se observa como una tarea de carácter participativo. En el contexto de la educación a distancia se tiene que considerar que es un objeto de investigación multifactorial en el que deben intervenir educadores, pedagogos, lingüistas, tecnólogos, diseñadores gráficos y profesionistas de otras disciplinas. Debido a que la educación a distancia incorpora teorías, métodos, tecnologías, aplicaciones, aprendizaje independiente y colaboración con la mediación de materiales educativos y, naturalmente, tecnologías. En los años 70, la educación superior a distancia en América Latina se observa como una innovación en didácticas, nuevas instituciones educativas y propuestas teóricas sobre la renovación de estructuras y métodos de aprendizaje. En los 90 se incrementan las propuestas educativas a distancia, en principio para democratizar la educación, enfrentar la influencia de la globalización, los requerimientos de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento y la constante aparición de tecnologías. En el 2012, que es hasta prácticamente donde se hizo una investigación bibliográfica, se manifiesta un mayor requerimiento de investigar las posibilidades que puede ofrecer la educación a distancia de calidad a las sociedades en el siglo que vivimos. Con todo ello, vale la pena hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación general de la investigación sobre educación a distancia en bibliotecología en México y América Latina? Para dar respuesta a esta interrogante, fueron consultados un estado del arte sobre educación a distancia en bibliotecología en América Latina, desarrollado por la doctora Cabral y por el de la Voz, que nos llevó bastante tiempo, porque realmente acudimos a la metodología que exige el generar un estado del arte. Por fortuna, ese estado del arte está publicado. También se consultó para esta ponencia el Research Areas in Distance Education, que es un estudio muy conocido, el Delphi, de Sawachi Richer. Ahora bien, la educación a distancia en México y en América Latina
fenómenos de estudio para una agenda de investigación. Se identificó a través del estudio primario, que fue el estado del arte, que México es uno de los países que tiene un marcado interés en desarrollar investigación y propuestas educativas relacionadas con la educación a distancia en bibliotecología. Muestra de ello es que tenemos, prácticamente en un momento se organizó un diplomado a distancia en biblioteca digital que lo revisamos con mucho cuidado y fue la primera propuesta de esta naturaleza en América Latina y el Caribe. Por otra parte, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información tiene prácticamente una línea de investigación en torno a este objeto de estudio y, naturalmente, me es muy afín el trabajo que desarrolla la doctora Torres y la doctora Cabral, aunque ya se ha ido un poquito más hacia los archivos digitales, seguramente la voy a tener que rescatar para que sigamos trabajando esta temática tan interesante. Asimismo, ya se tiene un seminario sobre educación a distancia, el cual, con esta situación de la oportunidad de remarcar una agenda de investigación, con toda seguridad se va a rescatar en su momento también este seminario. Y en este sentido, evidentemente, las invitadas internas del instituto serían, como mencioné, la doctora Torres, la doctora Cabral, y ya se tuvo un acercamiento muy enriquecedor con la doctora María Elena Chan, de la UPG Virtual, que dirige el Instituto de Investigaciones en Escenarios Virtuales de Aprendizaje. Por otra parte, ya también se ha tenido un acercamiento con la coordinadora de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información, la doctora Patricia Rodríguez, en la UNAM, y naturalmente esto también lo platicaré con la doctora Cabral, quien es la coordinadora de nuestro posgrado. También ya se ha tenido un acercamiento con el responsable de la maestría del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, quien está sumamente interesado en participar en este seminario. Por otra parte, la EMBA está más que interesada en incorporarse a este tipo de trabajos. Con relación a otros países de América Latina, la agenda de trabajo exigirá en su momento acercarse con mayor precisión. No obstante, ya se tienen identificados algunos países de los cuales se rescató la documentación y se incorporó a el estado del arte que mencioné con anterioridad. Estos países se pueden visualizar en el mapa que está proyectándose, que son Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Y en este sentido, naturalmente que una agenda de investigación exigirá tener un acercamiento académico con profesionistas que estén trabajando la temática. Con todo ello, podemos afirmar que los efectos de los desarrollos científicos y tecnológicos en la investigación y en la disciplina bibliotecológica conducen a su enriquecimiento y a su articulación con el conocimiento multidisciplinario. Redefine su función en los paradigmas investigativos y educativos emergentes. Tomando en cuenta todo lo anterior, se identificaron los 8 ejes de investigación, que son los siguientes: acceso, equidad y ética, aprendizaje avanzado distribuido, sujetos de la educación a distancia, tutores y alumnos principalmente, contenidos educativos,
orientados particularmente a objetos de aprendizaje, currículum y formación a distancia, evaluación de la educación a distancia, tecnología educativa e historiografía de la educación a distancia. Cada uno de estos ejes de investigación que se proponen para estructurar la agenda de investigación tienen líneas propias de investigación que están identificadas en el documento impreso. Bien, para concluir, se puede señalar que la bibliotecología precisa considerar la innovación para insertar a sus egresados en la competitividad que exige la internacionalización de la educación superior y la movilidad de los sujetos del acto educativo, considerando el desarrollo cultural y la cooperación en un mundo global. Otra conclusión relevante que consideré es que la globalización es un escenario complejo, multidimensional y multifactorial, por lo que es deseable que la investigación a distancia en bibliotecología incorpore conocimiento antropológico, cultural, político, sociológico y ético, a fin de dar un sentido educativo integral a la formación de los estudiantes a distancia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor, muy interesante. Pues todos los temas que tenemos por abordar y que yo creo que bueno, ahí, qué bueno que me va a rescatar, algunos de ellos se ven muy interesantes para trabajar en conjunto. Continuamos con el trabajo que nos va a presentar la doctora Beatriz Rodríguez Sierra, titulado El programa de tutorías en la agenda de investigación institucional para la formación en ciencias de la información. Bueno, la doctora, me pusieron de la doctora Guadalupe Patricia, pero bueno, también sé que ella es doctora en ciencias de la información y que está actualmente como subdirectora. No, actualmente estoy como secretaria de investigación y posgrado. Ah, muy bien. Bueno, pues le cedemos la palabra. Adelante. Bien, bueno, soy profesora de tiempo completo de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Afortunadamente he podido transcurrir en mi desarrollo profesional junto con mi escuela, de tal manera que puedo decir, soy egresada de la primera generación y de inmediato me incorporé a la planta docente, de tal manera que actualmente tengo ya prácticamente 29 años de profesora de tiempo completo en la universidad. Eso nos ha dado la oportunidad de vivir con la escuela muchas experiencias, muchas oportunidades y de esta forma ir creciendo con nuestra escuela. Entonces, la escuela comprometida con la formación profesional de nuestros alumnos en las carreras de bibliotecología y archivología ha procurado adentrarse en todas las corrientes que la educación superior señala para ser considerada una institución de calidad. De tal manera que actualmente tenemos nuestros dos planes de estudio acreditados por los CIES y el plan de estudios de bibliotecología ya acreditado por un organismo de COPAES. Entonces, interesados en esta calidad, nos hemos dado a la tarea también de atender las tutorías. Seguramente muchos de ustedes, colegas, serán también profesores de las licenciaturas, maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de México Nacional o posiblemente en la EMBA. De tal manera que podríamos compartir algunas de las experiencias y situaciones que se dan en nuestras instituciones. Bien, contextualizando un poco la cuestión de la tutoría, podríamos decir que, en consideración de ANUYES, la tutoría
Es un proceso de acompañamiento de tipo personal y académico a lo largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento académico, ayudar a solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social. Realmente la NUIE se ha mostrado muy interesada ya desde hace 12, 14 años por este tema de las tutorías, que bueno, no es el único tema de interés, lógicamente, pues también la NUIE se ha preocupado de fortalecer algunos aspectos de flexibilidad, de competencias, de calidad educativa, y pues bueno, en lo que respecta a tutorías también ha marcado pautas importantes. Entonces, dentro de la tutoría debemos de reconocer a dos actores, que son el tutor, que es quien, a través de un apropiado clima de optimismo, confianza y comparación, debe conseguir una adecuada integración de la labor orientadora en la práctica diaria de la enseñanza, sin diferenciar las planificaciones curriculares de las extracurriculares. En tanto que la otra figura, que es el tutorado, pues bueno, será un estudiante en formación que debe de tener como características responsabilidad, iniciativa, ingeniosidad, habilidad para desarrollar un plan a fin de alcanzar sus metas y escuchar los consejos del tutor, además de no asumir el rol de niño necesitado a expensas de lo que disponga el tutor. Pues bueno, en todo caso, considerando estos dos actores, la tutoría se asuma como un soporte que coadyuva al aprendizaje. Los procesos de tutoría son una serie de acciones progresivas e interdependientes facilitadas por el tutor, quien conduce al desarrollo de la pericia del tutorado. Entonces aquí la figura del profesor, pues bueno, es la figura central, quien va a figurar como facilitador de los aprendizajes y también a la vez estará guiando la acción y desarrollo profesional del tutorado y será mediador entre el ambiente escolar, el ambiente institucional y el alumno. Podemos considerar que en todo caso el tutor será una guía, un consejero, sin perder nunca de vista que no debe de abandonar su papel de maestro. Más que amigos de los alumnos, somos sus maestros. Y pues bueno, ya que se clarifican los conceptos, hay que limitar el entendimiento y la utilidad que tiene el papel del profesor tutor. Entonces, la tutoría actualmente, pues bueno, está considerado como uno de los modelos educativos centrados en el alumno para poder desarrollar sus capacidades, valores y actitudes por medio de la experiencia de los tutores. Y pues bueno, a través de la tutoría vamos a buscar propiciar que los estudiantes adquieran, mediante la ayuda de los tutores, capacidades para resolver situaciones complejas e inciertas como las que plantea la sociedad actual. Lógicamente, cada institución tiene características muy particulares. En algunos casos se facilita la tutoría, en otros no, de tal forma que una institución debe de considerar tener las condiciones adecuadas para proporcionar la tutoría a sus estudiantes. También debe de tener una estructura y políticas en departamentos, facultades y universidades. Debe de responder al entorno social y productivo y también debe de responder a los restos del campo profesional o disciplinario. Todo esto con el fin de implementar procesos eficientes. Lo anterior indica que toda institución de educación superior que aspire a cubrir, a tener un programa de tutorías, pues debe de tener las condiciones adecuadas partiendo de una normativa, de un programa institucional, y actualmente podemos ver que la mayoría de las instituciones de educación superior, al menos las públicas en México, tanto a nivel licenciatura como incluso a nivel posgrado, han venido a cubrir esta función de la tutoría. Entonces, para que esto sea eficiente, debe de incluirse en los programas, en las normas, en el currículum, debe de sensibilizarse y adaptarse al contexto de la educación. Para esto la comunidad educativa pues debe de estar identificada con sus significados, objetivos y metas. Y pues bueno, requiere de un marco ético tanto por parte de los tutores como de parte de los tutorandos.
Distinguimos especialmente dos tipos de tutorías o de intervención en las tutorías, que podría ser la grupal y la individual. Y pues bueno, básicamente el tutor tendrá que ayudar a los estudiantes para que aprovechen mejor las oportunidades que les ofrece la institución y que pues se atiendan problemas específicos en cada uno de ellos. En la atención individual, pues bueno, como su nombre lo indica, habrá que tener mucha confidencialidad con los datos que proporciona el alumno y pues bueno, procurar tratar muy privadamente los problemas que él plantea. La experiencia particular de nuestra escuela en cuestiones de la tutoría ha caminado pues bueno, hasta cierto punto de manera lenta. No obstante, sí tenemos mejores resultados que muchas de las escuelas y facultades de la universidad, de tal manera que nosotros tenemos aproximadamente 8 años incursionando en cuestiones de tutoría. La planta docente ha recibido capacitación en tutorías y pues bueno, nuestros alumnos al 100% tienen un tutor. Las condiciones en nuestra institución pues son bastante favorables en el sentido de que tenemos 16 profesores de tiempo completo y tenemos 16 grupos de alumnos, de tal manera que cada profesor de tiempo completo tutora a un grupo, ¿verdad? Esto pudiera parecer a ojos de algunos excesivo, a ojos de algunos otros podría decir qué suerte tienen de tener 16 tiempos completos, lo cual no pasa en muchas de nuestras escuelas e instituciones formadoras en nuestra área en el país. Seguramente somos una de las escuelas que tiene más planta docente de tiempo completo. Entonces, esto nos ha permitido que, bueno, al poder atender prácticamente al 100% de nuestros estudiantes, pues podemos estar enterados de qué sucede. No digo que todos los profesores tutores atiendan la tutoría con el mismo dinamismo, con la misma entrega, con la misma responsabilidad. También depende mucho de la personalidad del profesor, de la preparación. Es muy común que escuchemos en las reuniones de tutoría que dice algún maestro, es que me toman de paño de lágrimas y no sé resolver esas situaciones que plantea. Sí, definitivamente no somos psicólogos, ¿verdad? Pero bueno, hay en la institución las instancias adecuadas para canalizar a los alumnos que pudieran tener problemas que nosotros no podemos enfrentar. Entonces, bueno, lo que pretendemos por principio es el desarrollo integral de los estudiantes, ¿verdad? Estimulándoles a que utilicen y que conozcan todos los servicios universitarios que la institución pone a ese alcance. También buscamos que se transmitan los conocimientos hasta cierto punto de forma personalizada, en el sentido de que podemos reconocer que hay ciertos alumnos con habilidades, con capacidades que se pueden aprovechar mucho más que el común y que bueno, en ellos podemos nosotros centrar más atención para cuestiones de que participen en eventos, presenten ponencias, asistan a cursos adicionales, en fin. También, bueno, aspectos personalizados en el sentido que por el contrario el alumno tenga algunas deficiencias. También, bueno, hay que considerar que la tutoría es un elemento clave de calidad. Vemos que los programas institucionales que evalúan a la educación superior estipulan que las funciones sustantivas en la educación superior deben de ser la docencia, la tutoría, la gestión y la investigación. Entonces, en todos los casos, pues bueno, vamos a encontrar que hay varias instancias que evalúan el desempeño del profesor universitario en función de las tutorías, entre otros aspectos. También dice que la tutoría canaliza y dinamiza las relaciones del alumnado con los diferentes segmentos de atención. Propiciamos que nuestros alumnos participen en actividades culturales, deportivas, formativas en las cuestiones institucionales. Y bueno, se permite la integración activa del estudiante en la institución y contribuye a identificar la inclinación vocacional y la identidad profesional. Estos son los ámbitos de tutoría.
que pueden abordarse en ciencias de la información. De hecho, en todas las profesiones podremos procurar su integración, su desarrollo personal y social, el desarrollo académico profesional, el desarrollo sociolaboral y el desarrollo vocacional. Bueno, esta es una gráfica de lo anterior. Y pues bueno, lo que nosotros proponemos a partir de esto es, por principio, identificar en la estructura curricular de los programas en ciencias de la información, o sea, de las diferentes instituciones del país, la existencia y manejo de actividades tutoriales. También determinar un compromiso y participación de la planta docente en dicha actividad. Analizar en cada institución la naturaleza y alcance de la actividad tutorial. Compartir experiencias en foros, seminarios o talleres sobre tutorías y a partir de ellos presentar trabajos de investigación a manera de compilación temática. Fortalecer en las instituciones formadoras los programas de movilidad estudiantil y la asistencia a eventos bibliotecológicos interinstitucionales en donde los alumnos compartan experiencias e iniciativas identificadas a través de la actividad tutorial. Como ustedes puedan darse cuenta, lo que nosotros pretendemos, en todo caso como propuesta, es invitar a las demás instituciones formadoras de bibliotecólogos y archivólogos a que compartamos experiencias y podamos generar nuevas estrategias para conducir la tutoría. Y ya de ahí, pues bueno, desarrollar propuestas para que los profesores tutores tengan capacitaciones adecuadas en la teoría emergente de tutoría en educación superior. Entonces, bueno, esto implicaría que pues procuráramos concentrar los esfuerzos de las diferentes instituciones que imparten estudios en nuestra área, que son estas 8 que aquí se mencionan, ver cuál de ellas declaran formalmente el programa de tutorías dentro de la información institucional que presentan en sus documentos oficiales. De hecho, bueno, yo he visto que la EMBA, la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de México sí contemplan la tutoría en su información que divulgan. Procuraríamos analizar las características del programa de tutoría en cada una de estas instituciones y pues bueno, hacer un programa comparativo de los programas institucionales que forman a bibliotecólogos y archivólogos. Y pues con ello ver cómo podemos integrar esas experiencias, evaluar resultados y generar conclusiones. Entonces, pues bueno, básicamente nosotros tenemos de momento 2 cuerpos académicos en la escuela. A partir de esos cuerpos académicos, bueno, en particular el cuerpo académico del cual soy líder se llama Patrimonio, Educación y Tecnologías en Ciencias de la Información. Dentro de este cuerpo académico nosotros podemos explorar esta área de la educación bibliotecológica para procurar un trabajo colaborativo en las instituciones que forman a bibliotecólogos en el país. También esto podría servir como un modelo para plantear el perfil ideal del profesor tutor en ciencias de la información. Podrían desarrollarse investigaciones sobre modelos educativos centrados en el alumno que incluyan a las tutorías para mejorar la eficiencia terminal en las instituciones formadoras en ciencias de la información. Y pues bueno, a partir de ahí podríamos dar soluciones prácticas compartiendo experiencias, concretamente en cuestiones, en problemas que presentan los alumnos en servicio social y prácticas profesionales. También podríamos realizar estudios de impacto de la actividad tutorial, hacer una comparativa entre los alumnos que egresaron sin que tuvieran el apoyo de un tutor y los que actualmente egresan, para ahí pues bueno, justificar la inversión de recursos humanos, de tiempo y recursos financieros, o bien ver si nos está sobrando la actividad, que normalmente, a pesar de que no tengamos asignada la función de profesor tutor, generalmente pues la realizamos, ¿no? Entonces estas serían las consideraciones que yo pongo a su consideración, a su disposición, para que en algún momento podamos tener algún intercambio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora
Beatriz Rodríguez, porque pues ciertamente excelente tutor será aquel que mediante la guía y la mediación pues va a facilitar este aprendizaje, con lo que harán hacer, pues vemos que en el estudiante un gran deseo de aprender y continuar con la formación, porque bueno, hay dos tipos de educación, la que enseña a ganarse la vida y pues el que enseña a vivir, y yo creo que el tutor es una parte muy importante en esta parte de la educación, y que además yo creo que estos programas de tutoría además van a permitir, después de todo lo que nos mencionó, además de ver la eficiencia terminal, también ver el rezago, la deserción y también cómo se encuentran los recursos humanos, qué situación, ¿no? Realmente sí hay una relación afectiva adecuada. Pues continuamos con la siguiente ponencia, que sería presentada por la doctora Lina Escalona, y la cual se titula Impacto de la evaluación institucional en los programas bibliotecológicos de América Latina y nuevos retos de investigación. La doctora Lina Escalona Ríos es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es coordinadora del Colegio de Bibliotecología e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Le cedemos la palabra, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero primero que nada disculparme por llegar tan tarde, fueron motivos verdaderamente fuera de mi control, pero agradezco su asistencia, su espera en una hora tan ingrata, porque ya todo el mundo nos queremos ir a comer. Entonces voy a hacer una exposición rápida porque estoy con el compromiso de dar los resultados de este trabajo de investigación que hicimos durante 2 años y medio, más o menos, a nivel regional, y que estuvieron involucrados varios participantes del Seminario de Educación Bibliotecológica. Bien, este trabajo, les decía, surge como parte del Seminario de Educación Bibliotecológica, en donde pretendimos abordar los factores que impactaban en la evaluación institucional a nivel de América Latina, lo cual fue registrado en 2010 ante la Dirección General de Asuntos de Personal Académico. Tuvo como objetivo determinar los factores de calidad y competitividad profesional que inciden en la calidad de la educación bibliotecológica, con el fin de optimizar estos niveles de calidad. Bien, ¿qué encontramos? Aparte de que identificamos a los organismos evaluadores y acreditadores a nivel regional, entre ellos COPAES, CIES, INAES, nos dimos cuenta de que cada una de estas instituciones tenía diversas formas de evaluar a las instituciones educativas y diversos criterios que aplicaban en los diferentes países, unos nacionales, otros regionales, unos a través de asociaciones de profesionales, otros dependientes del gobierno federal, pero todos encaminados hacia una misma cosa: mejorar la calidad educativa. En términos generales, los criterios de evaluación son el contexto regional, la planeación, organización, el personal académico, el proceso educativo, la trayectoria escolar de los estudiantes, la investigación en la institución educativa, la difusión, el intercambio académico, la infraestructura y la administración. ¿Cuál fue el impacto de este proceso de evaluación? Ya en años anteriores habíamos dicho cuáles eran los factores que habíamos analizado de cada uno de estos elementos. El impacto en cuanto a infraestructura. Pudiéramos pensar, fíjense, a pesar de la resistencia que en algunas instituciones hay por la evaluación institucional, ¿sí?, que a partir de estos impactos se han consolidado grupos de evaluación, y les voy a decir porque los resultados fueron muy buenos a nivel de América Latina. En las instituciones que fueron evaluadas y fueron acreditadas u obtuvieron, el nivel 1 de calidad, hubo mejoras en infraestructura, adquiriendo computadoras, impresoras, software,
mejorando la conectividad, mejorando el desarrollo de colecciones, porque a algunas instituciones se les otorgó dinero para mejorar sus colecciones. Hubo incluso en 2 instituciones evaluadas en donde se construyeron edificios exprofeso para la licenciatura en bibliotecología, hubo mejora en las aulas y adquisición de mobiliario. Todo esto a raíz de la evaluación institucional, por supuesto externa, ¿no? Entonces hubo mejoras en los equipos y también en la parte de docencia. Tuvo impacto esta evaluación ya que hubo mejoras a raíz de este proceso de evaluación donde se vieron involucrados los docentes, alumnos, las autoridades y personal administrativo en algunas instituciones, ¿sí? Los profesores se dieron cuenta de que había que organizarse de manera colegiada para mejorar su proceso de enseñanza. Hubo establecimiento de programas de formación docente en donde no había, entonces fue muy bueno esto, de actualización en temas disciplinares. Se empezó a trabajar en el desarrollo de la investigación en algunas instituciones a través de cuerpos académicos o de cuerpos colegiados, lo cual resultó bastante bueno para la institución educativa. Vieron la necesidad de vincular esta investigación con los posgrados que tenían y hubo fortalecimiento de las comisiones evaluadoras. O sea, pusieron mucho énfasis en que en estas comisiones evaluadoras no solamente hubiera gente interna de la institución, sino gente además de otras instituciones educativas, gente externa, digamos. También hubo un incremento en la planta docente, que eso también fue bueno para los estudiantes. Se dieron programas de fortalecimiento para la docencia, y se incrementaron los grados, la obtención de grados. Hubo más maestros a partir de la evaluación y más doctores. Hubo sistematización en el proceso educativo, se implementaron programas de estímulos. En la UNAM, por supuesto, que ya existían mucho antes de la evaluación estos programas, pero en otras instituciones se implementaron estos estímulos. Y hubo establecimiento de espacios académicos para mejorar esta enseñanza. O sea, incluso hubo instituciones como gente de Colombia, de Chihuahua y de Monterrey, en donde se establecieron oficinas exprofeso para grupos de académicos, no solamente cubículos para docentes, sino para trabajar en conjunto estas estrategias de mejora de enseñanza. En cuanto a los estudiantes, bueno, se propició la movilidad estudiantil, se estableció algún tipo de apoyo para la titulación, en algunos casos seminarios de titulación, pero en otros casos se vieron las modalidades y estrategias para incidir en el índice de titulación. Hubo incremento de becas, se establecieron programas de seguimiento de egresados y a raíz de esto el crecimiento de la matrícula también. Debo decir en este sentido que la UNA, que cito a continuación, menciona que justo este incremento de matrícula dice que es porque se ajusta este incremento, es porque la escuela, su programa se ajusta a las demandas del mercado y a los cambios y avances de la carrera. La formación continua es una excelente manera para mantener la calidad del equipo docente y la escuela formula y ejecuta diversos proyectos de investigación que apoyan el progreso y la actualización de la docencia. Pues esta es la percepción que tiene la institución educativa de su cuerpo docente y de su plan de estudios, lo cual atrajo considerablemente a los chicos. En cuanto a sus planes de desarrollo, también hubo modificación a sus planes de desarrollo vinculándolo a la mejora continua. Se fortalecieron las estrategias de planeación, se redefinieron los procesos de evaluación, se sistematizó de alguna manera la gestión, hubo incremento en actividades académicas, la implementación de mejoras y fomentaron la cultura de la evaluación. En los planes de estudio hubo mejoras curriculares, hubo cambios y mejoras curriculares a raíz de la evaluación. Incluso a partir de esto y de las sugerencias de los expertos externos, bueno, muchos se fueron por el modelo de competencias que algunos otros criticamos, ¿no?
Hubo actualización de los planes de estudio, integrando avances disciplinarios, se establecieron convenios para la internacionalización curricular y hubo nuevas modalidades para esta reformulación del currículum que les decía. Algo que es bien importante a nivel regional es que dicen que esta acreditación o este nivel de calidad otorgado les permitió reconocimiento a nivel institucional, nacional, y hubo mayor proyección y visibilidad. Sin embargo, ayer que estaba yo así como que diciendo, a ver, yo pongo aquí un ejemplo de cómo hemos tenido mayor visibilidad, y resulta que las escuelas, la Interamericana, que era mi ejemplo, y la de Costa Rica, una que era mi ejemplo, porque tenían ahí, eran de las pocas instituciones que tenían en su página, acreditados por tal periodo, tal cosa, y ya no está. Eso es porque somos muy modestos, ¿sí? Y ninguna, en México, excuso decir que no hay ninguna institución educativa que diga estamos acreditados por tal periodo, y eso de verdad que tenemos que reflexionar mucho las instituciones educativas. Alguien decía ayer que tenemos que cacaraquear lo que hacemos, pues bueno, tenemos que decir que somos buenos, ¿verdad? Y resulta que no existe. Entonces yo quisiera ver por qué los directores y por qué las gentes que estuvieron a cargo del proceso de evaluación y que nos respondieron las encuestas, nos dijeron que hay mayor visibilidad cuando realmente en sus páginas, en nuestras páginas, tengo que asumir, no tenemos nivel 1 de CIES. Estamos en proceso de acreditación, pero les prometo que en cuanto nos acreditemos lo ponemos en el colegio en primera plana, ¿no? Así de que ya estamos acreditados. Y claro, eso implica un nivel de evaluación, pero que debemos dar a conocer, pero implica justamente nuevos retos. Decíamos, a partir de la evaluación, a partir de la acreditación, es al día siguiente empezar de nuevo. ¿Hacia dónde vamos con estos retos? Bueno, en cada uno de estos rubros, evidentemente que han tenido un fuerte impacto, tenemos que hacer nuevamente la evaluación, nuevamente para un diagnóstico para determinar el nivel de eficiencia de esas estrategias que hemos cambiado, de esas mejoras que hemos realizado. Por ejemplo, para saber en el plan de estudios en qué medida estas reformas curriculares están satisfaciendo los requerimientos sociales, o cuáles han sido los resultados de esas nuevas estrategias docentes, o en qué medida se ha dado la movilidad estudiantil que hemos implementado, de tal suerte que esta investigación justo nos sirve para empezar de nuevo, ¿verdad? Y empezar con estos nuevos retos en una especie de espiral, siempre para ver hacia la calidad y hacia la mejora de nuestros planes y programas de estudio y de nuestra formación de estudiantes. Bueno, esto es lo que yo les decía, cada investigación que se concluye da pauta para nuevas investigaciones, y en el caso de la evaluación institucional implica la realización de las recomendaciones que nos hacen y de volver a iniciar este proceso, siempre buscando la mejora continua, que es la base de toda evaluación. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctora Lina. Y vemos cómo esta mesa, a partir de todo lo expuesto que tiene que ver con la educación, las tutorías, la evaluación, está apoyando o fortaleciendo la parte de formación de los recursos humanos en nuestra disciplina, y que hemos estado viendo la necesidad de esta parte, ¿no? Entonces, damos pauta ahora para una serie de comentarios, preguntas a los participantes. Por favor, doctor Buchas, y posteriormente acá la doctora Carla. Buenas tardes. Para la doctora Lina Escalona, tengo una duda. A mí me ha tocado participar como evaluador en algunas de estas comisiones, en SINAES Costa Rica, se hizo aquí, en varias instituciones. Pero de la que no tengo referencia es de la UNAM, no puedo ser evaluador de casa, ¿sí? Entonces me falta esa visión. Y una de las cosas que he observado, por ejemplo, en todas estas instituciones externas, es que el proceso de evaluación, como mencionaste, ayuda, una vez salvado el proceso y aprobar, ayuda a obtener recursos para mejorar
la carrera, la licenciatura que es evaluada, infraestructura, colecciones, todo lo que mencionabas. Pero ahí hay un elemento muy interesante o característico que es, siempre estas recomendaciones van a dar hasta el rector de la universidad. O sea, el rector está en primera fila esperando recibir esas observaciones y esas recomendaciones, y cuando uno le dice mejore la colección o las computadoras, lo que sea, la conectividad, inmediatamente destina recursos porque va directamente al rector, y ahí a un lado está el secretario académico de la institución tomando nota. En el caso de la UNAM, a mí me parece que lo más alto que llega a esto es al director de la facultad. O sea, el rector de la UNAM pues recibirá una nota de que la carrera a lo mejor fue aprobada, pero no creo, y no van a él directamente una serie de recomendaciones. La pregunta va, ¿qué tanto tu experiencia en las carreras de la UNAM, la evaluación ha servido? Aparte del mecanismo como certificación que tiene que estar y tiene que haber para mostrar una calidad, ¿qué tanto ha servido como mecanismo para obtener recursos para que a su vez eso permita mejorar la infraestructura o los detalles para la carrera? ¿Realmente hay un impacto en la mejora de infraestructura por el hecho de certificarnos en la UNAM? ¿O queda meramente en un trámite que hay que cumplir? Y sí, la UNAM está certificada en su carrera tal, pero eso realmente es decir, pero la competencia por recursos vuelve al mismo nivel. En tu experiencia, ¿hay alguna diferencia o no? Aquí, en casa. ¿Sonido? Sí. Ay, perdón. Mire, doctor, en la UNAM tenemos la experiencia de 2007 de la evaluación de CIES, que sí llegó a rectoría, debo decirle, porque tenemos el documento en donde fue enviado al señor rector. Ya si nos hizo caso, eso sí no te lo podría decir, pero sí llegó. No, yo sé que hay una copia, obviamente él va a recibir una copia. Sí. Pero realmente él recibe esas recomendaciones y se traduce en un apoyo especial, o es un trámite. Me queda claro que hay copia al rector y a él se le envía. Sí, bueno, si hay un efecto real. Esta experiencia fue interesante porque efectivamente a raíz de esto se designaron recursos especiales de acuerdo a las recomendaciones de CIES, para toda la facultad, para cada uno de los colegios que fueron evaluados, cada una de las carreras. Entonces, de acuerdo a estas recomendaciones, era el monto acordado para darlo a cada carrera. Entonces sí hubo una asignación especial en función de la recomendación. Sí hubo, y era en función de las recomendaciones a través de la Dirección General de Evaluación Educativa, ni siquiera a través de la facultad o de la administración de la facultad. Esos dineros los otorgó Evaluación Educativa y ellos fueron los que dijeron, esto solo se puede gastar en estas recomendaciones que dio CIES. Ahorita estamos en proceso de acreditación con COAPEJUM, que es el Consejo de Humanidades, para acreditar programas de humanidades, y esperemos que tenga el mismo impacto, la misma repercusión, ¿verdad? Que sea a nivel de recomendaciones para mejoras de los programas educativos. Ok, sí, pero la pregunta que me contaste era si eso se traducía en un apoyo especial, directamente con etiqueta, ¿no? Está bien, sí. Gracias. Gracias. Bueno, qué pena, tengo que hacer una aclaración y en realidad pues agradezco la recomendación y la observación hecha por Lina. La Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional efectivamente nos acreditamos en el año 2005 con un proceso de división en el 2003 y nos reacreditamos en el 2011. Definitivamente sí empezamos a cacarear, ¿verdad? Porque yo soy una de las personas que digo que tenemos que cacarear todo lo que hacemos porque hacemos mucho, trabajamos mucho y a veces invisibilizamos lo que estamos haciendo, y precisamente es por eso que no hay un posicionamiento de la misma profesión y de la carrera. Sí se mantuvo en la página y en la red social pues un banner completo sobre carrera acreditada. Mantenemos un sello que se publica, pero evidentemente pues voy a hacer la revisión y la recomendación de que eso tiene que ser permanente y no por un periodo, ¿verdad? Agradezco la observación, pero sí, estamos reacreditados. Cuando una carrera se acredita, asume el compromiso de por vida para mantener esa acreditación y continuar reacreditándose, no solamente a nivel de carrera, sino a nivel institucional, ¿verdad? Que somos también
evaluados, entonces sí mantenemos ese compromiso. Créanme que el trabajo es triple, si no 4 o 5 veces más, pero es un compromiso que asumimos para mantener esa calidad. Y tenía una pregunta que hacerle a la doctora Rodríguez. En la Universidad Nacional tenemos este trabajo de tutorías, pero lo llamamos como parte de la carga académica como horas de atención de estudiantes. Entonces cada profesor pues genera ya de acuerdo a la carga académica que tiene este trabajo de tutorías. Tutorías lo tenemos el término para otros efectos. Y además tenemos el trabajo de guía académica, que es precisamente muy similar al que ustedes realizan como tutorías. Tenía una pregunta, aparte de este tipo de programas, ¿cuentan ustedes con un programa de seguimiento y atención de estudiantes con necesidades educativas especiales? Específicamente me refiero a aquellos que vienen con una atención relacionada con adecuación curricular. Bueno, aquí la situación en nuestra escuela, afortunadamente, es de que sí tenemos nosotros una persona encargada de coordinar la actividad tutorial. Hay una psicóloga que se encarga de darle coordinación y seguimiento al trabajo de tutoría, y también tenemos un departamento de asesoría psicopedagógica. Aparte de esto, hay en la universidad un grupo de psicólogos que han abordado la línea de atención a personas con capacidades diferentes. Espero yo que te refieras a esto, ¿sí? Y pues bueno, pero bueno, se supone que a partir de recomendaciones que nos hace, en este caso nuestra psicóloga, nosotros sí hacemos adecuaciones, sobre todo al curso de inducción. Todos nuestros alumnos de primer semestre empiezan la carrera con un curso de inducción que dura una semana. Entonces ahí van directamente las recomendaciones de la psicóloga. Y pues bueno, de otra manera, cuando tenemos necesidad de canalizar a alumnos con situaciones especiales, pues bueno, lo hacemos a través del asesor psicopedagógico. Ahora, realmente las recomendaciones no han llegado a comisión curricular, ¿sí? O sea, se han quedado en cuestiones del curso de inducción, y pues bueno, nosotros más bien tomamos la experiencia y el conocimiento que nos dejan los seguimientos de egresados y la encuesta a empleadores para esos canalizarlos a las revisiones curriculares, pero la actividad de tutoría difícilmente. ¿Algún otro comentario, observación, pregunta? Por allá. Buenas tardes. Bueno, una duda que me surge es que, por ejemplo, con este nuevo panorama de la educación a distancia y todo lo que implica, hay como una necesidad muy fuerte dentro de las instituciones de educación superior, que exista un fuerte vínculo entre la academia y la comunidad bibliotecaria, dígase la biblioteca de cada institución. Entonces, según ustedes, la experiencia que tienen, el panorama que tienen con respecto a la educación a distancia, cómo se maneja y todo esto, ¿cuál sería el rol del bibliotecario para que esto se fortaleciera de una mejor forma? ¿Cuál sería como el nuevo reto al que debe de enfrentarse el bibliotecario dentro de este tipo de educación a distancia? Bien, el reto de los bibliotecarios que tenemos, ¿te refieres a servicios de información, básicamente? Bien. De hecho, se genera un servicio que en general no se da en principio de manera tácita. Es decir, por ejemplo, cuando un alumno de educación a distancia utiliza materiales didácticos o materiales educativos, el bibliotecólogo debe explicarle de manera precisa, por ejemplo, en qué condiciones debe utilizar ese documento y cómo
enfrentar concretamente los derechos de autor. Por otra parte, el bibliotecólogo en la actualidad está sujeto a que en su perfil se incorpore conocimiento respecto al desarrollo de, ya sea de bibliotecas digitales, de materiales didácticos y de objetos de aprendizaje o repositorios. Esto de organizar objetos de aprendizaje en repositorios y o en bibliotecas digitales conlleva una serie de conocimientos nuevos, es decir, todo lo que conlleva el conocimiento de estándares educativos. Es decir, los estándares educativos se perfilan como lineamientos normativos para rescatar la riqueza que puede tener aquel documento educativo o aquel objeto de aprendizaje. Tenemos mucha experiencia en organizar otro tipo de documentos, pero hasta la actualidad no tenemos tanta experiencia en la organización de objetos de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, naturalmente, el bibliotecario deberá actualizarse, y muchos de ellos ya lo están haciendo. ¿Sí? De facto ya, por ejemplo, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia está prácticamente haciendo una serie de llamamientos a aquellos autores de objetos de aprendizaje, aquellos bibliotecarios que están en servicios, para inducirlos en talleres al respecto. Todo ello, naturalmente, es pues un tanto, no difícil, sino más bien es algo novedoso, porque está en todas las estructuras del modelo SCORM. Seguramente has oído por lo menos mencionarlo. Entonces, simplemente es enriquecer el perfil del bibliotecario en términos de conocimientos. Lo podemos hacer, pero muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, pues les damos un aplauso a todos los participantes de esta mesa, al doctor Roberto Garduño Vera, un aplauso, a la doctora Beatriz Rodríguez, y a la doctora Lina Escalona Ríos.